Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Dale la gloria y alabanza al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, en el día de hoy, 18 de febrero de 2018, la Iglesia de Jesucristo en Colombia, traemos este servicio que tiene por nombre El árbol se conoce por sus frutos. Vamos a leer en Génesis 1:11. Génesis 1:11. Génesis 1:11. Dice así en el nombre de Jesús. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces Dios creó diferentes tipos de vegetales, ¿no? Y dice, y árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Pero fíjate que Dios creó diferentes tipos de árboles. Amén. Y que dan diferentes frutos. Porque hay árboles de manzana, durazno, peras, aguacates, etc. O sea, cada árbol da frutos según su género. Amén. Así como hay diferentes vegetales, diferentes plantas, diferentes árboles que no dan esos frutos. Amén. Que dan espinas y dan diferentes sustancias tóxicas, etc. Bueno, entonces en Génesis 2:9, Génesis 2:9, dice así en el nombre de Jesús. Y Jesús Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, muchos que no conocen esta palabra y se asombran porque nosotros leemos Jesús Dios, los invitamos a que vean las otras prédicas y vean la explicación de por qué nosotros leemos el nombre de Jesús en el Antiguo Pacto. Amén. Entonces vamos a mirar aquí en Génesis cómo Dios hace nacer el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en esto hay un gran significado, un significado profundo para el ser humano y para que entienda su posición con respecto a Dios. Y vamos a mirar, vamos a seguir mirando. En Génesis 3:1 comienza a darse una situación acá. Dice así en el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jesús Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces fíjate, en Génesis 3:1 aparece la serpiente, que es la misma serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diciéndole a la mujer con una palabra muy dulce, engañosa, invitándola a hablar, y de ahí en adelante nosotros ya sabemos lo que pasó, o hemos escuchado lo que pasó. Amén. Cómo el ser humano cae ante la tentación y se somete. Oiga, al hacerle caso a Satanás, queda bajo el poder de Satanás, se somete a Satanás. Amén. Y se somete básicamente por desobediencia. O sea, lo primero que hubo fue una desobediencia, porque Dios le dijo que no comiera del árbol
de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal. Y vamos a mirar esto bien. Resulta que el hombre cae delante del enemigo y queda como tarea para que vean los siguientes versículos. Pero vamos a llegar al 8. Vamos a leer desde el 8. ¿Qué pasa cuando el hombre desobedece a Dios? Entonces lo primero que hay es, sí, hay una tentación de parte de Satanás. Pero como accionar del ser humano, lo primero que hay es una desobediencia a lo que Dios le mandó. Amén. Lo primero, pero fíjense las consecuencias, vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Dice Génesis 3, del 8 al 13, en el nombre de Jesús dice, y oyeron la voz de Jesús Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jesús Dios entre los árboles del huerto. Mas Jesús Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, y yo comí. Entonces Jesús Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ellos, fíjate bien, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos comen o aprenden un conocimiento contrario a Dios. Por desobediencia produce frutos inmediatos. Miremos bien. Algunos frutos de esto, vean. Dice, oí tu voz en el momento y tuve miedo. Ya comienzan a tener algo en el ser que se llama miedo. Oiga, miedo. El cual acompaña al ser humano hasta el día de hoy. Amén. Y que es aprovechado por muchos para influenciar en otras personas. El miedo. Amén. Y fíjense bien. Mentira. Dice. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero fíjate bien. En ese caso, él le da una vuelta a la pregunta cuando dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Entonces él te manipula, ¿sí? Miente realmente, no, él tenía que decir la verdad, hombre, desobedecí tu palabra, Señor. Desobedecí tu palabra, es pecado, he desobedecido tu palabra. No. Y no debí recibirle a la compañera. Entonces, ¿qué hace? Miente, se escuda, acusa a los demás. Amén. Y lo mismo hace la mujer. Dice, ¿qué es lo que has hecho? En cambio de decir ella dice, desobedecí tu mandamiento, Señor. Desobedecí lo que nos dijiste de comer el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces, bajo ese punto de vista, desde el principio, el ser humano quiere tener una excusa por el pecado. Amén. Eso es tremendo, porque eso es hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo se excusa? Señalando el problema en los demás. Amén. Entonces, fíjate los frutos inmediatos. Y un fruto que quedó para todos es que vino la muerte. La muerte vino. Y pasó a todos, absolutamente a todos la muerte. Y la muerte tiene dos partes. Una parte es la parte física, la cual todos tenemos que llegar un día a fallecer, a morir, tarde o temprano. Y otra parte es la parte espiritual, que por esa desobediencia produjo una ruptura, una separación del hombre con Dios. Amén. Y fíjate, para hacer acá una aclaración, que
la muerte, ciertamente la muerte va a estar presente, incluso en el milenio, pero hablemos de la parte física, ¿no? Porque ciertamente la muerte es después del milenio, el juicio final, donde la muerte va a ser destruida. Dice allá en Apocalipsis 24. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es un espíritu. La muerte, Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Es una aclaración porque muchos se inquietan cuando uno lee que en las profecías, lo que está escrito en los profetas, indican que en ese periodo de paz y de prosperidad para el planeta, prosperidad espiritual, la gente va a morir de vieja, la gente va a morir. Pero ¿cómo así que la gente va a morir si es un periodo que está gobernando el Señor? Pues dice la Escritura en Apocalipsis 20:14, ya hablando del juicio final, dice así el nombre de Jesús, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte va a ser destruida en el juicio final. Amén. Eso es para aclarar ese punto nomás. Pero hablando ya de lo que sucedió con el hombre, cuando el hombre participa de ese conocimiento del bien y el mal, cuando el hombre desobedece y toda la descendencia del hombre de Adán se hace partícipe de ese pecado. ¿Qué pasa? Entonces, en su vida diaria el hombre produce frutos buenos y frutos malos. Amén. Y cada árbol se conoce por sus frutos. Dice el libro de Mateo 12:33. Mateo 12:33. Ya en el nombre de Jesús. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces, hay árbol que produce frutos buenos y hay árbol que produce frutos malos. Y dice en Lucas 6:43-45, en el nombre de Jesús. Y así. No, el nombre de Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces fíjate bien que por mucho que la persona hable, amén, o algunos casos que dan tristeza, porque por mucho que la persona cite la palabra de Dios, son sus actos, sus hechos, lo que hace, que la persona alaba, que la persona brinca, que la persona da vueltas, que la persona habla en una lengua como una jeringosa y hace, ¿cómo que se llama? Manifestaciones muy sonadas, muy sonoras de cuánto ama a Dios. Pero en su vida diaria no hay justicia. Si en su vida diaria hay mentira, si en su vida diaria hay engaño, si en su vida diaria hay conflicto con todo el mundo, si en su vida diaria, etcétera, 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 o sea, no hay frutos buenos, entonces Dios no puede ser engañado, porque dice que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, las zarzas tienen puyas, espinas. Amén. El árbol de higo produce los higos, las brevas. La mata, la vid produce uvas. O sea, cada árbol produce su fruto. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús?
Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Santo, santo a su nombre. Gloria a Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Y se puede parcialmente, digo, engañar al hombre. Pero el tiempo va determinando la conducta de la persona. De pronto en algunos meses, algún tiempo, no se puede ver qué tiene la persona, pero con el caminar, con el tiempo, el largo tiempo, la persona va mostrando sus frutos. Amén. Y uno se puede dar cuenta. La persona se da cuenta. Cuando en un momento dado Dios va mostrando en verdad qué frutos son los que hace la persona. A Dios no se le puede engañar. Amén. Y vamos a seguir de ello. Fíjate bien, hay una diferencia en quien sirve bien a Dios y quien no le sirve. Dice Malaquías 3, del 17 al 18. Malaquías 3, 17 y 18. Fíjese contra lo que dice Dios acerca de los verdaderos creyentes y acerca de los que no les sirven. Dice, y así en el nombre de Jesús. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jesús de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, en un momento dado, cuando Dios actúe en la segunda venida de Cristo, amén, la segunda venida de Cristo, vas a ejecutar juicio. Pero no es el juicio final es después del milenio. Amén. Pero en ese momento va a haber un juicio sobre la tierra. Y se podrá observar la diferencia entre quien le sirve a Dios verdaderamente y quien no le sirve. Y se va a ver la diferencia entre el justo y el malo. Se da la diferencia entre el que produce frutos de bien y el que produce frutos malos. Amén. O sea, ahí se da la diferencia entre los árboles. Amén. Fíjate, un ejemplo extremo, y vamos a ver por qué es extremo, de dar frutos. Vemos la cita o la referencia que hace Jesús sobre un evento que sucedió en el antiguo pueblo de Israel, allá en Lucas 4, 25 y 26. En el nombre de Jesús, Lucas 4, 25 y 26. Y así, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta, no, desde el 25, perdón, dice el nombre de Jesús. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjate bien que Sarepta de Sidón ya pertenecía a la ciudad de Sidón, que no era una ciudad del pueblo de Israel. Amén. Sino que quedaba en la antigua Fenicia. Amén. Entonces, en esa región, dice que el Señor que había muchas viudas en esos días, en el pueblo de Israel. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. Si uno va a una mujer extranjera, una mujer de Sarepta de Sidón, uno dice, bueno, ¿y por qué pasó eso? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Pues vamos a mirar qué hizo ella. Vemos en Primera de Reyes 17, del 9 al 16. Dice así, en el nombre de Jesús. Lea la palabra que le llegó a Elías, dice.
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jesús tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jesús, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jesús haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jesús había dicho por Elías. Oiga, fíjate qué obra tan maravillosa como Dios multiplica acá el alimento, la harina, el aceite. Amén. De esta mujer. Pero también vemos que estando a punto de morirse de hambre, porque estamos hablando de que había un hambre muy grande porque no había llovido de hacía 3 años y medio. Amén, más de 3 años. ¿Sí? Esta mujer no hace ninguna maldad, no hace ninguna cosa contraria a Dios. Y ya vamos a mirar a qué nos estamos refiriendo exactamente ahorita que leamos otra cita. No hace ninguna cosa mala, sino que simplemente se deja morir, y no solo que se iba a dejar morir de hambre, sino que también obedece a la palabra del profeta, y de lo poquito que tenía, también comparte con él. Entonces, esta es una mujer tratada por Dios. Amén. Esta es una mujer con temor de Dios, esta mujer que le sirve a Dios, que está dando frutos para vida eterna. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alaba. Y entonces, hermanos, fíjense bien, qué contraste tan grande entre esta persona con la gente del pueblo desobediente del antiguo Israel. En otra situación parecida que sucedió más adelante en Segunda de Reyes 6, del 24 al 29, dice así, Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. En el nombre de Jesús. Dice así, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, antiguo. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva al rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jesús, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Entonces fíjate esta cosa tan monstruosa. Amén.
el alma de estas personas. ¿Qué frutos de maldad? Amén. Fíjate la comparación con aquella viuda que estaba a punto de morirse de hambre. Y aún así, ella y su hijo, y aún así comparte de lo poquito que tiene con el profeta Elías. Y fíjate acá, esta persona, también con mucha hambre, porque la ciudad estaba sitiada, cómo van a cometer un acto de canibalismo y con su propio hijo. Hasta ese estado de pecado estaba el pueblo de Israel en ese momento. Amén. Entonces fíjate la diferencia entre producir frutos para bien y frutos para mal. Amén. La diferencia entre dar espinos, entre dar abrojos, entre dar puyas, entre dar veneno. Y la diferencia en dar frutos para vida, frutos de amor, de obediencia. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Alábalo, hermano, gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, por naturaleza heredada de los antiguos, todas las personas podemos dar frutos del árbol del bien y del mal, por naturaleza, naturaleza carnal. Pero por la misericordia de Dios, el creyente le llega la palabra. Oiga, no por ser bueno, sino por misericordia de Dios, que hace un llamado al arrepentimiento y a la salvación de las almas. Entonces, la persona oye y obedece y comienza a disfrutar de las cosas espirituales y comienza a dar frutos para vida eterna. Comienza a dar los frutos que Dios espera, los frutos del reino. Dice, fíjate bien esto, en Lucas 14, del 16 al 24. Lucas 14, del 16 al 24, dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces fíjate bien. Los últimos serán los primeros. Amén. Los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque los primeros que le llegó, los primeros convidados por el Señor para entrar a la cena, para disfrutar de la nueva vida, de las cosas espirituales, fue el pueblo de Israel. Amén. Primero a través de los profetas y después directamente él mismo anduvo por las calles de Judá, por Jerusalén y por toda esa región, predicando y mandó a predicar primero a los 70 y después a los apóstoles directamente. Pero esos que fueron convidados, en general rechazaron la palabra. Y luego la palabra llegó a nosotros, que somos los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Mira, qué maravilloso. Porque ¿quién cree que son
los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Nosotros lo que hemos creído. Porque por tu naturaleza damos los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Así como bendecimos, maldecimos. Amén. El ser humano, sin conocer a Cristo, así como bendice, maldice. Así como ama, odia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es ambivalente, da las dos cosas, da el bien y da el mal. Amén. Claro, hay personas que son completamente perversas y nada más dan solo mal, pero en general los seres humanos dan el bien y dan el mal. Porque todos producen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero nosotros, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, que hemos escuchado el mensaje, que le hemos creído al Señor, hemos sido invitados a la cena del Cordero, hemos sido invitados al mundo espiritual, hemos sido invitados a una vida nueva. Entonces, eso es lo maravilloso, que nosotros que hemos siempre en nuestra vida pasada participado de los frutos del bien y del mal, ahora el Señor ha tenido misericordia y nos ha invitado para que demos frutos para bien. Santo y santo el nombre de Jesús. Alaba, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y en la antigüedad en la antigüedad los antiguos creyentes también experimentaban esto. Fíjate bien como dice el Salmo 119, 67. Dice así el nombre de Jesús. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjate que dice que vete por los vallados, por los caminos y fuerza de los ancianos. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, la persona que tiene oído espiritual, que escucha la voz de Dios, que escucha el mensaje, oiga, si esa persona está pasando por una situación difícil, por una situación complicada de cualquier tipo, una situación familiar, enfermedad, laboral, económica, etcétera, etcétera, que está humillada, que está desesperada, que no sabe para dónde coger, sepa que Dios ha establecido un camino de salvación. Amén. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces esta persona, en ese estado de humillación, en ese estado de desesperación, reconoció al Señor. Tuvo contacto con el Espíritu. Amén. Descarriado no es que se salió del camino, ahora está en el camino, dice. Descarriado andaba, tiempo pasado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, ahora él ha conocido la palabra. Ahora en su testimonio dice que ahora guardo tu palabra. O sea que en ese momento estaba obedeciendo la palabra y había estado comenzando a producir los frutos que Dios quiere que el hombre produzca, que son frutos para bien. Amén. Entonces, se puede pasar, fíjense bien, se puede pasar de dar frutos para mal. Se puede pasar de estar en la vida de uno con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se puede pasar de ese estado a producir frutos para Dios. Y claro que sí se puede, porque Jesús vino y estableció un cambio. Dice en Juan 3, del 1 al 8, en el nombre de Jesús.
Y así en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando Nicodemo viene a Jesús, Jesús le habla de que es necesario nacer de nuevo. Entonces él piensa que ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacer eso? Porque ya la persona no puede volver a estar en el vientre de la madre y volver a nacer. Entonces Jesús le habla de un nacimiento del agua y del Espíritu. Y dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Entonces lo que nos está hablando es de un nacimiento espiritual. Amén. Entonces, del agua y del Espíritu, hermanos, el Señor Jesucristo nos llama a la persona que no le conoce, a la persona que está acercando apenas. La llama a un arrepentimiento y a un bautismo en agua para perdón de los pecados. Y luego viene el Espíritu Santo sobre él. Entonces hay que nacer del agua y del Espíritu. Eso lo estableció el Señor Jesús. Y entonces ese nacimiento del agua y del Espíritu va a cambiar, debe cambiar. Porque si la persona obedece, debe cambiar. Amén. ¿Qué es lo que se necesita? Obediencia. Ese nacimiento del agua y del Espíritu va en su vida con la obediencia a la palabra, con la obediencia al Señor Jesús. Va a terminar ese ciclo del árbol del bien y del mal en su vida. Amén. Entonces ahora ya los frutos del árbol del bien y del mal van a quedar fuera, van a quedar en el pasado, van a quedar desechos. Entonces la persona va a tener otro fruto para vida eterna. Amén. La persona sí va a ser una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Ciertamente, el estar transitando durante la vida de la persona antes de conocer al Señor Jesucristo, en ese estado del bien y del mal, le genera muchas luchas, muchos problemas. Pero la diferencia, hermano, la diferencia visita que se acerca, es que la persona ahora tiene conciencia de pecado. Ahora el Señor le dice: esto que estás haciendo no está bien, está mal. Porque el Espíritu se da para guiarla a toda verdad. Entonces muchos piensan que tener el Espíritu de Dios es para estar brincando, saltando y dando vueltas como un trompo en una congregación. Pero el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu nos redarguirá de pecado.
El Espíritu nos indicará que estamos mal con Dios, que andamos cojos, que debemos componer nuestro camino para alcanzar la salvación. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano debe recordar que el camino de salvación, el camino que ha escogido con Cristo, que Dios le ha dado a escoger, lo que Dios le da a escoger, escucha mi palabra. Si tú escuchas la palabra y escoges el camino de Cristo, escoges el camino de la vida que es estrecho. Amén. Es difícil, pero el Señor va allanando las cosas. Amén. O puede la persona no escoger el camino de Cristo, que es ancho, espacioso, una autopista que va a llevar a la condenación. Es una autopista hacia un hoyo, vas a caer en un barranco, en un desfiladero. El camino ancho que ofrece el mundo. O la persona puede escoger el camino del gozo, que es el camino de la vida. Entonces, si la persona ha escogido ese camino de la vida, debe saber que es una carrera de larga distancia, de largo aliento. Dice 2 Timoteo 4:7. Que es como decía el apóstol Pablo, una persona que luchó mucho en todas circunstancias, en todas las situaciones difíciles. Estuvo preso, azotado, encarcelado. Nunca dejó de predicar la palabra hasta el último momento de su vida. Y siempre le dio la gloria a Dios en todo. Maravilloso, un testimonio maravilloso. Es una persona que entregó su vida al Señor. De verdad, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, antes de fallecer, antes de partir, dice: he peleado, en el nombre de Jesús dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces es una persona que ha batallado espiritualmente. Amén. Dice que muchos ayunos, muchos desvelos, orando por todos, predicando, exhortando. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Durante muchos años, él estuvo en esa carrera de larga distancia, de largo aliento, sorteando todo tipo de dificultades, pasando por la puerta estrecha. He guardado la fe. Entonces, fíjate, hermano, Dios nos recomienda en esta largo transitar en el camino no dar malos frutos, no seguir produciendo los frutos del árbol del bien y del mal, no dar esos frutos. Amén. Así como una fuente de agua no puede dar agua dulce y salada o amarga al mismo tiempo. En Santiago, que es el mismo Jacobo, el hermano del Señor, que tiene acá el título de Santiago 3, capítulo 3, 10 al 12. Para cuando una persona ya conoce al Señor, sabe que Jesús es el Salvador, y todavía persisten estos frutos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, para una persona que ha creído,
nos puede estar dando bendición y bendición. Bendición y maldición, perdón. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces fíjate bien, si la persona en verdad ha creído en el Señor Jesucristo, la persona en verdad ha degustado de las cosas espirituales y ha perdonado lo que tenga que perdonar, y ha amado al prójimo y ha estudiado la palabra y ha buscado las cosas espirituales, entonces la persona ya no puede estar en conflictos, ofensas, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. No puede tener la misma vida pasada, o sea, ya no puede estar dando un agua amarga, o no puede estar dando espinas, abrojos, pullas, no. Sino que la persona va a tener que dar un agua dulce, o sea, la persona va a tener que dar frutos para Dios, frutos de verdad, frutos de amor, frutos de arrepentimiento. Dice que acaso la higuera puede producir aceitunas, cada árbol produce según su género. Amén. La vid produce uvas, no espinas, no veneno. Amén. No hiel, sino la vid produce uvas. Pues si nosotros, la Biblia dice que nosotros no somos como pámpanos. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces tenemos que producir uvas. ¿Cómo vamos a producir espinas? ¿Cómo vamos a salir en la misma situación que la gente que no conoce al Señor? Nosotros no podemos hacer eso. Amén. Nosotros tenemos que diferenciarnos para que el Señor pueda decir, como dice en el libro de Malaquías, dice que donde se dé la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tenemos que diferenciarnos, no para que los hombres nos vean, sino porque ese cambio que el Señor ha prometido, nosotros tenemos que asumirlo, tenemos que creerlo y tenemos que manifestarlo para su gloria. Amén. Entonces nosotros tenemos que dar vida nueva. O sea, nosotros no podemos seguir en la misma vida pasada, haciendo las mismas cosas. Pero de todas maneras, fíjate bien, se hace un llamado a los creyentes para que se pellizquen, para que se activen. En Hebreos 12, del 12 al 13. Hebreos 12. Del 12 al 13 dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjate, la rodilla paralizada de una persona, o que está acostada, o que está sentada sin hacer nada, o que está arrodillada. Pero en fin no se está moviendo. Amén. Y las manos están caídas, porque están abatidas, ya sea porque ha pecado, o porque están abatidos por otras circunstancias. Pero en este caso, fíjate bien que en 13 nos da más orientación, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Ah, entonces hay problema. La persona está paralizada porque ya está fallando. Amén. Y tiene la mano caída, no las está levantando y dándole la gloria a Dios. A ver, levantar las manos caídas, levanta las manos, hermano, dale la gloria a Jesús, gloria al nombre de Jesús. Levantemos las manos, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que levantar las manos, glorificar al Señor, pedirle perdón. Dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En pocas palabras, la persona tiene que reconciliarse con el Señor. Porque aquí hay un detalle.
Dice, para que lo cojo no se salga del camino, pero vamos a hacer una pregunta. Ya sea que uno tenga una pierna coja, ¿amén? O que esté mango, que le falte un brazo, o un ojo, lo que sea. Usted piensa que si usted es una persona completa, usted es una persona, y lo cojo no se sale del camino, entonces, ¿la pierna se va a salir sola del camino? No, usted se va a salir con la pierna. Amén. Entonces, lo cojo no se salga del camino quiere decir que ese defecto, ese problema espiritual que usted tiene, que la persona tiene, ese pecado que no se ha reconciliado con Dios, va a hacer que usted, que la persona que no ha hecho las paces, termine saliendo del camino, porque no crea que es lo cojo que se va a salir solito. Lo cojo se sale con la persona se sale con eso. Amén. Entonces eso lo va a llevar a salirse del camino. Entonces la idea no es que se salga del camino, sino que la persona se reconcilie y que sea sanado. Gloria al nombre de Jesús. Que aún, como estamos en el pacto de la gracia, a una persona fallando, porque es débil y falla, y teniendo defectos, Dios quiere que se reconcilie. Dios quiere que vuelva al camino para que sea sanado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, fíjate, los antiguos creyentes sabían su condición delante de Dios. Dieron testimonio como ejemplo, ahí en el Salmo 139, vemos del 1 al 6, Salmo 139. Del 1 al 6 dice así en el nombre de Jesús. Oh Jesús, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jesús, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, el salmista reconoce la grandeza y el poder de Dios y cómo Dios lo conoce a él mejor que él mismo. O sea, Dios lo conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Amén. Entonces, ya con ese conocimiento espiritual, amén. Entonces, el creyente en este mismo salmo, dice en el versículo 23 y 24, dice así, en el nombre de Jesús: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces fíjate bien que este es un detalle muy hermoso, porque sabiendo cómo el hombre falla, sabiendo la naturaleza carnal que hemos heredado, la tendencia a producir los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces le dice Dios que en prueba me conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, que lo limpie, que lo lave de cualquier falla, de cualquier cosa mala, para que lo cojo no se salga del camino. Amén. Entonces, en Hebreos 13:15, Hebreos 13:15. Y así en el nombre de Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo así?
Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál nombre? Entonces, si te vas al versículo 12 más arriba dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces es para que confiesen, fruto de los labios que confiesan el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros, los creyentes, hermano, que estamos tratando de luchar, de obedecer, debemos ofrecer sacrificio de alabanza, alabar y glorificar su santo nombre, dar los frutos que se esperan de los hijos de Dios. Amén. Dar los frutos espirituales y alabar y glorificar su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y traemos el Salmo 9, 1 y 2. Salmo 9, 1 y 2. Salmo 9, 1 y 10. Ya acá inspirado el salmista, en este caso un salmo de David, dice así el nombre de Jesús. Te alabaré, Jesús, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Fíjate, una de las cosas que nos hace estar en sintonía con Dios es la alabanza que Dios ha dejado para que nosotros le alabemos y le cantemos y glorifiquemos su nombre. Esos son frutos del Espíritu. Amén. Son cosas que Dios da y que nosotros hacemos bien en seguir lo que Él ha ordenado. Amén. Entonces, hermanos y visitas, para la conclusión, todos los seres humanos hemos participado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero una vez que llega el Señor Jesucristo en nuestras vidas, a través de su palabra, Él nos invita a que cambiemos de vida, a que andemos en vida nueva. Y si nosotros obedecemos y seguimos el consejo que Él da, Él nos va a respaldar y nos va a guiar y nos va a enderezar nuestros pasos. Y vamos a tener como premio la vida eterna que nos ha prometido a todo el que le sigue y le obedece. Santo, santo nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, así terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jesús mi Dios y que miren y estudien las prédicas con la Biblia en la mano. No solo miren estas prédicas, sino también las otras. La compartan con otras almas para que también lleguen al conocimiento de la palabra, puedan seguir caminando con el Señor Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.